Muy bien, muy buenas tardes con todos. Vamos a avanzar con la semana número 9 del curso taller de elaboración de tesis. Esta tarde vamos a tener el tema de diseños más frecuentemente utilizados en epidemiología. Y ya la semana pasada se completó el primer examen. Seguramente ya todos ustedes tienen también ya haber entregado su carta al editor, su búsqueda avanzada en PPT, según el octeto que se repartió al principio. Y por supuesto estaremos trabajando ahora en este segundo segmento del curso, en la elaboración del proyecto o protocolo de investigación. Esta tarde tengo el gusto de presentar al doctor Manuel Loaiza Alarico. El doctor Manuel Loaiza Alarico tendrá el teórico en esta tarde. Él es profesor de la Facultad de Medicina Humana, se desempeña como docente investigador en el INISIC, está registrado en RENACIC con CITEC, y por supuesto tiene amplia experiencia en epidemiología con diversos roles y funciones a nivel nacional. Vamos a dejar el tiempo entonces con el doctor Manuel Loaiza para la presentación del tema de esta tarde. Adelante, doctor Loaiza. Gracias, doctor Johnny. ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Vamos a iniciar la presentación. Voy a compartir la pantalla un ratito, por favor. Un favor, doctor Johnny, ¿puede darme acceso para compartir la pantalla? Hola, ¿me escuchan? Un favor, ¿pueden darme el acceso para compartir la pantalla? Ok, gracias. Muy bien, como ya hemos visto dentro de las primeras partes de las presentaciones, hoy hagamos una revisión un poco teórica y práctica de algunos estudios epidemiológicos más frecuentes usados en la investigación en pregrado. Y que lo llamamos en la teoría a la práctica porque la idea es entender y conocer este tipo de metodologías utilizadas para poder llegar a responder mi pregunta de investigación. Uno de los estudios más comunes que ya hemos visto y seguro ustedes ya conocen es los estudios transversales o también conocido de prevalencia, ¿no? Son los estudios en el cual uno permite calcular la prevalencia, es decir, de los casos nuevos y antiguos de la enfermedad, y uno puede iniciar ya un bosquejo de los factores de riesgo un poco forzada, pero de alguna manera te da una información, ya que cuando hacemos un corte transversal es como un corte, y en ese momento tú no sabes algunos casos, como no, por ejemplo, la cantidad de casos que existen realmente, si estás al inicio, al intermedio, al final de la enfermedad. Entonces depende del corte en qué momento se haga para realmente tener una mejor información. Entonces, no es 100%, pero es un buen ejercicio de tener información y de algunos factores, sobre todo para los temas de intervención sanitaria, ¿no? Uno ya tiene idea de lo que es disminuir los casos. Es decir, en este proceso no hay secuencia temporal, ¿no? Entre exposición y enfermedad se miden al mismo tiempo. No se puede controlar, es un corte, por lo cual no sabes en qué proceso está. Útiles, como comentaba, para los problemas de salud y la planificación, sobre todo cuando son algunos temas de información de enfermedades que son altamente contagiosas o tienen mayor transmisibilidad o riesgo potencial epidémico de transmisión. Es importante conocer estos factores que permiten disminuir, inhibir, hacer un cerco epidemiológico y evitar que la enfermedad siga. Pero, como es de esta manera, es susceptible de errores sistemáticos que pueden darse, ¿no? Acá son datos individuales, este temas descriptivos y no experimentales. Igual tú puedes comparar tu población que has hecho en casos y no casos, y expuestos y no expuestos para hacer estas tablas de 2x2. Como te digo, tienes acá que todo dicotomizar, ¿no? Si bien cierto tienes variables que pueden tener 3 o 4 dimensiones o 4 ítems, acá se debe dicotomizar. Y es un poco que acá juega el rol importante el investigador y el conocimiento del tema, que es un punto importante. Por eso
lo básico en saber y tener información previa desde el inicio de la investigación, ¿no? La información bibliográfica te permite realmente saber qué es lo que tienes que hacer o cómo vas a clasificar. Entonces, estos estudios de corte transversal, o conocido en inglés como cross-sectional, tiene que ver con la población que tú vas a evaluar, ¿no es cierto? En un momento determinado, ves el evento donde existe, quién no tiene el evento, y ves el factor de riesgo y sin factor. Y lo que haces es de alguna manera comparar, ¿no es cierto? Comparar un poco forzado, porque no es el estudio de efecto causa o causa-efecto como son los asociativos del caso control o corte. Sin embargo, te permite hacer esta relación. Y es una relación, digamos, que es como un odds ratio, ¿no? Es algo muy parecido, pero que en este estudio se llama razón de prevalencia. Lo importante del estudio tiene que ver mucho con el diseño metodológico, y es una falla muy común que se hace en los estudios de pregrado, ¿no? En elegir el universo y la población, se debe escoger de forma aleatoria, ¿no? Es decir, debe ser probabilística. Cuando nosotros no ponemos de forma probabilística, tenemos sesgo de selección. Y cuando tenemos sesgo de selección, significaría que nuestra inferencia esté equivocada. Entonces acá juega muy importante saber el universo. Muchas veces, mi universo son 20 personas, son 100 personas. Ok, pero si yo tengo, ya vamos a ver 100%, tengo que ver la potencia. Tengo que ver realmente si esa muestra es importante o necesito aumentar la muestra. La población no solamente es con el cálculo de la cantidad, sino también con el muestreo, que es el otro punto muy importante que muchas veces no se hace. Entonces, el número y la selección son importantes para la población que se va a elegir. Por supuesto que tiene que haber acá criterios de inclusión e exclusión, que son muy importantes para poder definir quiénes sí entran y quiénes no entran. Y debemos tener un instrumento que sea confiable y válido, ¿no es cierto? Es decir, que tenga ambos juicio de expertos y tenga una prueba estadística con la que ustedes conocen dependiendo de la variable, que sea por ambos lados, que tenga las características del instrumento para que pueda recolectar lo que se necesita. Con esta información ya realmente tengo la población que ingresa, y también puedo evaluar en algunas veces pérdidas que existen, o al momento de registrar la persona no quiere participar, o la información que recolectado en la historia clínica seleccionada está errónea o no se ve claro y es una pérdida que tengo que sacar. Pero lo más importante es que de esta población, como yo hago de forma aleatoria, siguiendo todos los pasos, me va una inferencia de la población al universo. Si yo no sigo estos pasos, todo resultado que tenga va a ser dudoso, se va a dudar de este procedimiento porque no se tiene claro realmente cómo ha sido. Entonces recuerden siempre que estos estudios tienen que ver mucho con la parte metodológica de la población y muestra, ¿no? Que es la representatividad y el tamaño, que son importantes para la inferencia final. Como le hablamos de transversal o de prevalencia, lo que hacemos es, de alguna forma, en la población que recolectamos en su conjunto, en un corte transversal en un determinado tiempo, seleccionamos mecánicamente los casos y los no casos, y los que están expuestos y no expuestos en esta relación, ¿no? Y hacemos una tabla de contingencia de enfermos y no enfermos, por ejemplo, y de expuestos y no expuestos, ¿no? Donde colocamos los clásicos valores A, B, C, D. Entonces acá tenemos, están expuestos y están enfermos, es A, ¿no es cierto? Que son los verdaderos enfermos. Están no expuestos y no están enfermos, que son los verdaderos sanos. Y tenemos dos casilleros, ¿no? Que es el B y el C. Están expuestos, pero dice que no están enfermos. Y estos que están no expuestos, pero están enfermos. Entonces, estos dos casilleros hay que tener mucho cuidado porque pueden jugar malas pasadas cuando hacemos el análisis. Entonces, la prevalencia de la enfermedad, ¿no es cierto? Los enfermos, A sobre C sobre la suma de todos, y la prevalencia de enfermedad de los expuestos es A sobre A más B. Entonces, esta relación es importante porque al final le hacemos una razón de prevalencia, ¿no es cierto? De expuestos y no expuestos. Y esta relación es importante, es el famoso RP. Y como siempre hemos comentado, el RP es su nombre y el apellido es el intervalo de confianza. No puede haber ninguna razón de prevalencia sin intervalo de confianza, porque hay unas reglas que tienen que ver con este intervalo y si es significativo o no. Entonces,
Esto es una razón que es muy similar a la OX, ¿no? Que se trabaja, pero la OX se trabaja para estudios de caso control. El RP son para estudios de prevalencia. Y es importante porque decía que este valor, porque cuando el RP es igual a 1, significa que la exposición es indiferente. Cuando el RP es mayor de 1, hay una exposición o un riesgo significativo, y cuando es menor de 1, significa una protección. Y a su vez hay límites de confianza, ¿no es cierto? Donde cuando tenemos el RP mayor de 1, el intervalo de confianza, el mínimo, debe ser mayor de 1. ¿Ok? No puede ser menor. Si fuera menor de 1, esta razón de prevalencia sería incorrecta. Igual acá, cuando es menor de 1, el límite superior no puede ser mayor de 1, no puede trasvasar la unidad, ya que eso indicaría una falla metodológica, sobre todo en la parte estadística, lo cual lo hace inválido, a pesar de que tenga un valor importante. Ventajas de los transversales: son fáciles de ejecutar, son poco costosos porque es un corte transversal, se pueden estudiar varias enfermedades y factores de riesgo a la vez, ¿no es cierto? Yo veo varios factores y los identifico para poder determinar. Caracterizan la distribución de la enfermedad respecto a diferentes variables en un momento determinado. Se precisan poco tiempo para su ejecución porque son realmente rápidos, solamente decisión y tener un plan bien establecido. Y como les decía, útiles para la planificación sanitaria, ¿no? Sin necesidad de saber que hay una asociación directa, yo solamente con esta información ya puedo tomar acciones preventivas, correctivas, para evitar que la enfermedad siga ocasionando una alta letalidad en enfermedad. Las limitaciones por sí mismos no sirven para la investigación causal, ¿no? Porque no hay causa-efecto. No sabemos esta relación. Es un corte que estamos tomando. No son útiles para enfermedades raras ni corta duración, porque donde hay corta duración y hacemos el corte, prácticamente estamos tomando cuando ya acabó el efecto de la enfermedad o el factor. Entonces, con cortos tiempos uno podría hacer o saber exactamente si mi corte transversal es el más adecuado. Y la posibilidad de sesgos de información y selección son bastante altas, ¿no? Usualmente hay que, lo que les comentaba, la parte metodológica, el tamaño y muestra es un punto clásico de que se equivocan, o los temas, por ejemplo, de la exclusión, o también la información que puedes encontrar, como son fuentes secundarias en algunos casos, la información es mala y no tienes información suficiente para poder hacer un mejor análisis, ¿no? Igual acá, desventajas determinan la prevalencia de un problema en un momento dado. Es importante porque son, digamos, varias fotos que tú puedes tomar y puedes tener información. El plan diferentes asociaciones variables generan hipótesis, ¿no es cierto? Son los estudios que inicialmente te van a permitir tener ya una mejor análisis del problema y hacer hipótesis mucho más claras. Y estas hipótesis, para validarlas, ya necesitas otro tipo de estudio como causa-efecto o efecto-causa, dependiendo de las características de la población, el tiempo y otros factores. Son rápidos y baratos, son fáciles, útiles para investigar exposiciones que constituyen características fijas, ¿no? Edad, sexo, etnia, estado civil, entre otras. Desventajas: la información sobre factores de riesgo y eventos es simultánea. Entonces, como les comenté, no puedes ver causa-efecto. No se puede, es un corte. La población en estudio da igual a conclusiones generalizables. Hay que verlo, ¿no? No siempre, si no tienes esa característica que te he comentado de que tiene que tener tamaño y muestra adecuada, no se puede inferenciar. Y ahí donde a veces tienen estos problemas. Hacer un estudio muy genérico, tienen múltiples sesgos de selección, información, de factores confusores que a veces no se pueden controlar y que pueden dar información que no es la más adecuada. Por eso es importante ver los criterios de selección que se tienen y exclusión, e informar y analizar la data individualmente, ¿no? Por ejemplo, ver la variante, coeficiente de variación de la información, que tanto varía entre la información. Ha sido bien tomada, hay algunos outliers que generan cambios en la medida de tenencia central, por ejemplo, entonces eso habría que ver y con eso permite identificar mejor. Hay un sesgo de incidencia, prevalencia, por ejemplo, los sujetos expuestos al factor de riesgo que sufren en el evento se mueren antes de poder ser seleccionados, ¿no? Con una enfermedad de alta letalidad,
da la enfermedad y al corto tiempo se mueren, no se detecta el efecto porque el paciente falleció. Entonces hay enfermedades que son de muy corta duración, pero letales. Entonces ahí estos estudios realmente no se tiene información y podría invisibilizar, diciendo que la razón de prevalencia es 1 cuando recién es 5, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado de esto. Algunos ejemplos, por ejemplo, de este tipo, tenemos acá un estudio, factores asociados a la discontinuidad de la lactancia materna en niños menores de 6 meses en el Perú, según la encuesta demográfica y salud familiar de 2019. Entonces, dentro de este proceso es importante porque, por ejemplo, esta es una fuente secundaria que tiene bastante información y las tesis también se pueden hacer fuente secundaria. Lo único que necesitas saber son estos factores, leer la búsqueda bibliográfica, tener claro los factores, ingresar a la ENDES, a cada variable, seleccionar las variables y luego tu base tienes que ordenarla de acuerdo a lo que está ahí y eso es lo que tienes que analizar. Entonces, miren, es un estudio fácil pero fuerte. Recuerden que esta información es recordada por la ENDES, por lo tanto, tiene un valor estadístico alto. El objetivo de esto fue determinar los factores asociados a la discontinuidad materna. Es un estudio transversal, analítico, observacional y retrospectivo. La recolección de datos de la ENDES. Y con el programa SPSS se calculó el análisis univariado, bivariado y multivariado. Después se calculó las razones de prevalencia crudas y ajustadas con un nivel de significancia 95%. Lo bueno de estos procesos es cuando tú haces el análisis de tipo transversal y de base de datos que ya tienes establecidas, son muy útiles sobre todo para el tema de hacer un análisis mucho más fuerte estadísticamente, ¿no? Como el caso de multivariar. Entonces, en este estudio, ¿no? Hacen sus tablas, por ejemplo, del RP crudo ajustado. ¿Qué significa el RP crudo? Es un valor inicial y el ajustado entra a un modelo, ¿no? A un modelo logístico donde suman todos los valores que tienen una positividad y ven esa relación. Y en ese resultado, como tú observas, encuentras los RP, ¿no es cierto?, ajustados y siempre su intervalo de confianza y pues en este caso, los factores asociados estadística y significativamente son el índice de riqueza, la región natural y el estado civil, para el caso de discontinuidad en tema de lactancia materna. Entonces, es un estudio interesante, es un estudio súper publicable porque tiene mucha data estadística, tiene una buena recolección de la data que es LENDES, fuente secundaria, por lo cual podemos creer que realmente los trabajos se pueden hacer acá son muy buenos y hay que hacer un análisis, sí, con un poco más de estadística. Otro, por ejemplo, común, accidentes de tránsito, por ejemplo, ¿no? Factores asociados al requerimiento de rehabilitación por accidente de tránsito ocasionado por vehículos motorizados en línea metropolitana. Es un problema muy común. El objetivo de este estudio es analizar factores asociados al requerimiento de rehabilitación en Lima Metropolitana en 2018. Es un estudio transversal, retrospectivo, observacional, analítico, cuantitativo, y acá se usa la base de datos del sistema de vigilancia epidemiológica de lesiones por accidentes de tránsito. Entonces, igual que el otro proceso, se hace un análisis de información, y a diferencia que ustedes ven acá, ¿no es cierto? Dicotomizan acá la información, en este caso lo tienes acá por tipo de accidente, ubicación, tipo de vehículo, si requiere detección sí o no, y los valores significativos, ¿no? De cómo están los accidentes y cuáles son los que tienen mayor daño. Y luego hace un análisis multivariado, ¿no es cierto?, para identificar. Y ponen, por ejemplo, las conclusiones que la ubicación del pasajero, el vehículo ocasionante como motocar y presentar policontusiones son los factores protectores estadísticamente significativos. Es decir, tienen menos riesgo de requerir rehabilitación luego del accidente de tránsito. El tiempo de estancia de salud por más de 2 días aumenta la probabilidad de esto. Entonces, lo importante es, miren, es el dato que se tiene de multivariable. Muy bien, es un primer ejemplo, son los más comunes que se tienen. Yo diría que el total de los tesis que se hace de pregrado, casi un 80%, si no me equivoco, entre un 70-80, son prevalencias, ¿no?
El otro tipo de estudios también frecuentes, que ya están en el rango de, digamos, de entre 10 a 20%, son los estudios caso control. Los estudios caso control parten del supuesto de comparar una exposición con una exposición, pero tiene que ver del efecto a la causa, ¿no? Es decir, por ejemplo, tengo una población y digo, en la UCI del hospital ATE hay muertos. ¿Por qué unos se mueren y otros no se mueren? Entonces acá tengo los que se mueren y los que no se mueren. Y en ambos comparo exposición, por ejemplo, en el caso de COVID, ¿no? Tener compromiso pulmonar mayor de 50% y voy tener, por ejemplo, ferritina mayor de 1000. Entonces comparo en ambos quién tiene y quién no tiene y quién sí murió y no se murió. Esa comparación lo que hago es ver el efecto de cuántas veces más se mueren de los que no se mueren por el efecto, por el factor que estoy utilizando. Como este es un estudio mejor diseñado, con información del anterior, ya tengo una data que sí me sirve para comparar y sacar una mejor relación estadística, ¿no es cierto? Entonces, el fundamento se basa en eso, ¿no? En que tengo participantes que son selección de casos y selección de controles, y ambos juegan un rol importante del efecto a la causa. Igual se mide cada factor en casos y controles y la exposición y no exposición. Y esta razón de Möbius, como se llama en México, o razón o caso control, es la famosa odds ratio, ¿no es cierto? El OR, que significa cuántas veces más ese factor se da en uno que esté expuesto con otro que no esté expuesto. Estos estudios son generalmente más rápidos y menos costosos, como son del efecto a la causa, son retrospectivos mayormente, aunque hay diferentes variantes. Son útiles para el periodo de enfermedades de periodos largos de inducción, porque puedo buscar, ¿no es cierto? A los participantes, que ingresan los participantes, tengo historia clínica y puedo buscarlos y voy a determinar la información. No hay que esperar mucho tiempo para conocer la respuesta, porque yo ya tengo alguna data en las historias, libro de registros, cuadernos de emergencia, ¿no es cierto? Bases de datos de algunos residentes o investigadores, y requiere el menor número de sujetos en quienes se puede profundizar. Si bien es cierto, la muestra, existe una fórmula, es importante también determinar cuántos casos y cuántos controles tienes que determinar, dependiendo, ¿no es cierto?, de el tamaño, o por ello, el efecto que ocurre en la población con otros papers, ese porcentaje, otros ORs que existen de trabajos similares, te sirve para tú que puedas colocar en el cálculo cuál es la aproximación de casos y controles que deberías tener. Lo importante de este estudio es que definir qué es caso y qué es control. Y cuando defines caso y control, tienes que siempre hacerlo en tiempo, espacio y persona. Muy pocas veces he visto que hacen la definición muy clara, ¿no? Ponen un caso, pero no lo ponen en tiempo o en espacio, en persona, para que quede claro qué es lo que se está teniendo como caso y qué es como control. Son útiles para enfermedades raras, a diferencia del transversal, por ejemplo. También se usa para múltiples factores, ¿no es cierto? Pero este tiene mejor relación, porque tiene un efecto causa y esto busca una correlación. Entonces, es mucho más fuerte que el estudio transversal. Por ejemplo, el tema de infarto puede buscar tabaquismo, dieta, actividad física, hipertensión, y los valores son importantes porque es de cuántas veces más la persona que, por ejemplo, fuma, tiene infarto versus que no fuma, ¿no? Entonces, puedo ir uno por uno sacando la información. Y estima cercanamente el ego relativo verdadero, que es lo más cercano, pero estos estudios fueron creados justamente por lo complejo que son los cortes, que hay que seguir, son más caras. Entonces, algo inverso es este tipo que son casos y controles. La poner en riesgo a menudo no está definida. Hay que ver la herencia de los estudios de corte, más o menos, para tener la información. Aquí es vital tener información de bibliografía. No se puede con una medida de frecuencia, incidencia, prevalencia, porque no busco casos nuevos. No sigo hacia adelante como la corte, ¿no? Entonces yo no puedo saber incidencia. En cambio, con algún estudio de corte sí puedo identificar los casos nuevos que van apareciendo de mi corte. A menos que se conozcan las fracciones muestrales, que es bastante difícil realmente. En algunos casos se puede, pero cuando la data no es suficiente no se puede hacer esto.
El problema de esto, como es hacia atrás, hay sesgo, sobre todo de memoria, ¿no es cierto? Y selección. La selección, sobre todo, no de los casos, no de los controles, que a veces para equiparar, para mejorar, tengo que evaluar un caso y un control, y puedo hacer de un caso hasta 3 controles como máximo, y lo ideal sería que también sea pareado, ¿no? Hombre-mujer, por ejemplo, por sexo y por edad. Realmente existe una mejor información cuando se aparea, pero es más difícil encontrar los controles. Entonces, lo difícil de estos estudios es encontrar los controles, a veces que se hace muchas veces complicado. No se pueden calcular medidas de frecuencia, lo dijimos. La temporalidad, difícil de establecer en ocasiones. Hay que saber muy bien de la enfermedad, sobre todo con enfermedades nuevas. Es difícil ver este tema de la temporalidad hasta que haya mejor información. ¿Cómo se interpreta? Ya dijimos que es una tabla cruzada, expuestos y enfermo que no enfermó, y es una razón de A por D sobre B por C, y siempre con un intervalo de confianza, ¿no es cierto? Con el OR es igual a 1, no tiene valor, mayor de 1 es riesgo, y menor de 1 es factor de protección, ¿no? Esto es muy importante. Por ejemplo, hay un brote de diarrea en la selva, y tomar agua de río, OR igual 5. O sea, tiene 5 veces la probabilidad de tener diarrea. OR 0.8, eh, por ejemplo, sale cuando tomas agua hervida. Es un factor protector tomar agua hervida. Entonces, ¿ves la diferencia? Tú puedes encontrar valores que te protegen y puedes reforzar acciones y otras que tienes que evitar que lo hagan para no tener mayor daño. Un ejemplo de este tipo de estudios tenemos factores de riesgo asociados a multiresistencia bacteriana en el Hospital Daniel Alcides Carrión. El objetivo es determinar los factores de riesgo. Material y método, un estudio observacional, analítico, tipo casos y controles. Se usaron 180 historias clínicas de los pacientes hospitalizados con infección bacteriana. Entonces separaron 90 con infección, ¿no? Y 90 con infección por bacterias no multiresistentes. Entonces acá era comparar multiresistencia versus no multiresistencia. Y la relación fue de 1 a 1. Definición de caso: paciente con diagnóstico clínico y microbiológico de infección por bacteria multiresistente, y hay una relación, ¿no es cierto? Klebsiella, estafilococo, ya tienen su clasificación, hospitalizados en el hospital durante el periodo 2018 al 20. Y el control eran las bacterias no multiresistentes. El tamaño muestral, como ven ustedes acá, usa un software estético Lepidad, es un software que se puede también utilizar con muchos otros más, una potencia del 80%, se usó proporción de hospitalizados 60% y controles 42%, y con esta información de este tipo de estudios sacaron los casos y controles, ¿no? El tamaño de la muestra de los casos y controles a través de la información, esto es un tema ya más administrativo, pues la tabla que puedes determinar, la calculadora estadística que puede tener información, y al final con la información ya tengo mis casos y controles, ¿no? Comienzo siempre a describir la parte univariada, multivariada, casos y controles, y hacer los OR, siempre con sus intervalos de confianza, ¿no? Para poder determinar. Y es un estudio muy sencillo, pero miren, permite determinar sobre todo tipos de muestras, estancia hospitalaria, entre otros que se van dando. Y también lo puede ajustar con un análisis multivariado, ¿no? De estos valores que encontró positivo. Y por ejemplo, la columna que la enfermedad renal crónica, la hospitalización previa y la terapia antibiótica previa al evento son factores de riesgo para adquirir una infección por bacterias multiresistentes. Esto es importante porque orienta a la clínica, ¿no? Cuando en un paciente con IRC tengo que estar preparado que posiblemente ya tenga multiresistencia o hospitalizaciones previas, también me hace pensar de saber y hacer un antibiograma o buscar la historia clínica, ¿no? ¿Qué medicamentos está tomando para saber si tiene resistencia o tiene alguna terapia ya de forma regular que va a ser resistente a los medicamentos? Otro tipo de ejemplo de casos controles, factores de riesgo asociados a complicaciones postquirúrgicas en pacientes adolescentes operados por apendicitis aguda, Hospital Carol Lanfranco. El objetivo: determinar los factores de riesgo asociados a complicaciones postquirúrgicas en pacientes adolescentes con apendicitis. Material y método: estudio tipo observacional,
cuantitativo, analítico, de causa y control retrospectivo y de estadística inferencial, ¿no? Se realizó revisión y registro de las historias clínicas de los pacientes que cumplen con los criterios de inclusión y exclusión. Aquí están los pacientes controles, pacientes adolescentes que fueron operados por apendicitis aguda en el nosocomio, ¿no es cierto? Y que no presentaron complicaciones. Y los casos son los adolescentes que fueron operados y que presentaron complicaciones. Vamos a comparar en ambos. Inclusión, pacientes que presentaron una más complicaciones luego de ser intervenidas quirúrgicamente, que se encuentran dentro del grupo etario adolescente. Exclusión, los que han venido por complicaciones que saldrían del cuadro y los que no cuentan con historia clínica completa. Con esta información, en este caso, esta tesis usó la calculadora estadística que tiene el INICIT, la universidad, y que lo ya han visto en varias sesiones. Colocan los datos, como les decía, en este caso, para identificación y control, necesitamos saber la frecuencia de exposición entre los controles, el loss ratio que también me va a salir la bibliografía, y estos datos ya el 80% por estadístico, nivel de confianza, y en este caso cuántos controles quiero, ¿no? Uno por control, uno por un caso por 2 controles o por 3, tú colocas el dato y te sale el valor, en este caso, de la información que tienes registrada. Y acá es el análisis, ¿no? Para cada variable que estás buscando, para cada factor, el sexo, la apendicitis, tipo de apendicitis, si tuvo fiebre, antibioterapias, etcétera, casos y controles, y vas describiendo cada uno de estos con su intervalo de confianza. Recuerda que el valor, cuando es positivo por encima o mayor de 1, el intervalo tiene que ser siempre mayor de 1, ¿no es cierto? Cuando el intervalo pasa, significa que el valor no tiene relación. En este caso, el tipo de apendicitis aguda, el uso de antibióticos, el tiempo preparatorio mayor a 6 horas, la técnica quirúrgica, los estadios anatomopatológicos y la duración de tiempo quirúrgico mayor a 55 minutos están asociados a la presencia de complicaciones, ¿no? ¿Y esto para qué sirve? Sobre todo para ver si sabemos que el tiempo es importante, tenemos que esperar que las operaciones sean lo más corto tiempo posible para evitar contagio o enfermedades. La técnica que se usa, por ejemplo, ¿no? El tiempo preoperatorio mayor a 6 horas. Entonces, estos casos son importantes para poder desarrollar estas características. Y acá se hace multivariado, lo que tengo la información que hacer para poder completar, ¿no? Entonces, se dan cuenta, hago siempre un OR crudo y luego un OR ajustado para poder complementar. Y con esto completo la información y ya tengo un mejor dato que lo voy ajustando finalmente con mis intervalos de confianza para poder desarrollar esta información. Y el último estudio es el estudio de corte. Es el que menos se hace, yo diría que es entre un 5 a 8%. Hay algunos que son cortes que se tienen. Este corte es el estudio de investigación que va desde la causa al efecto, ¿no? Acá yo busco incidencias. Tengo mi población que es mi corte. ¿Quiénes expuestos? ¿Quiénes no están expuestos? ¿Quiénes hacen la enfermedad? Y esta comparación es la que yo voy identificando con el seguimiento hacia adelante de forma prospectiva. Aunque también es corte retrospectivas, pero digamos en términos metodológicos, corte va de la causa al efecto hacia adelante, que es prospectiva. Lo importante de esto es la medida que se llama riesgo relativo, ¿no es cierto? Que es la relación de incidencias de los expuestos versus los no expuestos y que tiene que ver mucho con esto, con la parte metodológica de la población de muestreo que hemos visto y que está asociado con intervalos de confianza. Igual que el R y el RR son iguales, igual a 1, no pasa nada y tiene un intervalo de confianza, un inferior y un superior. Recuerden cuando el RR es igual a 1 son neutros, cuando es mayor de 1 es que es un factor de riesgo y cuando es menor de 1 lo que indica es un factor protector, ¿no? Que le hemos comentado. O sea, entonces para el RP, razón de prevalencia, el loss ratio y el RR igual a 1 no significa nada. Mayor de 1 es un factor de riesgo y menor de 1 factor protector, ¿no? Es lo que hemos hablado. Es importante pues esta relación, no se olviden, cuando analicen siempre leen con su intervalo de confianza para ver
cuál de estos puede ocasionar. Es importante en el caso del RR, en el 1, digamos que es lo que está estipulado, pero hay un margen, ¿no? Entre 0.9 y 1.1 hay sin efecto. Entre 1.2 y 1.6 se dice que hay un riesgo insignificante, hasta 2.5 riesgo moderado, y mayor de 2.5 riesgo elevado, por lo cual, cuando yo priorizo mis RR y quiero ver en cuál tengo que intervenir, tendré que ver los que están de mayor riesgo, ¿no? Y siempre y cuando también sea una intervención viable, que se pueda hacer en corto tiempo, y ver la priorización en ese momento de la actividad que se va a hacer. Y por el contrario, menores de 1 tienen que ver con los beneficios de estos procesos que se están haciendo. ¿Ok? En este caso, los CRR también son importantes, como hablamos, como ve incidencia, lo que hace acá de los expuestos y no expuestos, enfermos y sanos, tiene que ver incidencia en expuestos, ¿no es cierto? Esto acá, A sobre A más B, incidencia en no expuestos, C sobre C más D. Y esta relación es la fuerza de asociación, ¿no es cierto?, entre la exposición y la enfermedad, y la probabilidad de que se desarrolle la enfermedad entre los expuestos y no expuestos. O sea, ¿cuántas veces más existe esta relación que puede aparecer? Si lo vemos como un ejemplo para finalizar la clase, si tenemos acá 853 mujeres que estuvieron pasivamente expuestas al humo del tabaco durante la gestación y 1.600 no estuvieron, en su asociación con el bajo peso al nacer, ¿cuál fue? ¿No? Una pregunta que se puede asociar que el tabaco puede originar bajo peso al nacer. Entonces, hacemos la información, tabulamos en este cuadro, fumó o inhaló de forma pasiva, no lo inhaló y bajo peso al nacer, sí, no, ¿no? Y tenemos acá el intervalo de confianza, el RR, perdón, 2.73, y su intervalo está entre 1.38 y 5.34. Es decir, este intervalo no pasó el 1, por lo tanto, es un riesgo relativo correcto estadísticamente significativo. Entonces, ¿qué significaría? ¿No es cierto? Que las gestantes expuestas a exposición pasiva de tabaco aumenta en 2.73 veces el riesgo de tener un recién nacido con bajo peso al nacer. ¿Qué significa esto? Que el tabaco, las personas que están fumando pasivamente, es decir, que inhalan, tienen un riesgo, por lo tanto, es parte de las leyes peruanas que se ha tratado de, el tema de fumar en lugares públicos, sobre todo cerrados, está prohibido, ¿no? Y más aún cuando son gestantes, la idea es que no fumen porque habría una posibilidad. No todas va a pasar, pero existe un riesgo. Entonces, los estudios sirven para eso, ¿no? Para identificar riesgos y factores que tenemos que minimizar para evitar complicaciones a las personas cuando tenga el evento, ese factor que puede desencadenar en la enfermedad. Muy bien, con esto entonces hemos tenido los 3 tipos de estudios más comunes, razón de prevalencia, o sea, los transversales que son los más comunes, luego casos controles que se complica un poco por el tema del control y la muestra, y las cortes que son más sencillos, pero el tema que hay es el tema económico, es el tema del seguimiento que hay que hacer, muchas veces la pérdida de las personas del tamaño de la corte, entonces lo hacen mucho más difícil, por eso que el caso de control es un poco la respuesta a estos problemas y se hace mucho más práctico, ¿no? Pero igual es importante tener información, pero lo básico, como lo comenta siempre el doctor Johnny, es la información inicial de la búsqueda bibliográfica, es realmente lo que te da pie más tu marco teórico, que se llama el estado del arte, es lo que realmente te da la información para saber qué tienes que hacer, qué factores, o qué debes considerar o qué debes no utilizar en el momento de tu investigación. Muy bien, muchas gracias. Gracias, doctor Manuel Loaiza, por esta excelente presentación en esta tarde. Hemos visto un panorama completo de los diversos diseños de estudios epidemiológicos mostrados de manera ágil, dinámica y didáctica. Así que con esto damos por cumplido el teórico de la semana número 9. Y entonces saludamos a todos los colegas y estudiantes que se encuentran presentes, ¿no? A continuación tendremos ya la parte práctica
del taller con cada uno de los profesores asesores. Muy buenas tardes con todos.